Continuamos con las operaciones con vectores. Ahora vamos a hacer la suma de dos vectores. Suma de dos vectores. Entonces, si el vector U tiene U sub X, U sub Y, y el vector V tiene VX y VY, pues entonces la suma de U más V es la suma de U sub X más VX, o sea, sumo las primeras componentes, y U sub Y más VY. Súper sencillo. Por ejemplo, si el vector U tiene menos 1, 3, y el vector V es 2 menos 1, entonces sumar U más V es sumar menos 1 más 2 y 3 más menos 1. O sea que la suma de U más V es 1, 2. ¿Vale? Fácil, ¿verdad? Geométricamente significa lo siguiente, que si yo tengo aquí el vector U y aquí tengo el vector V, entonces para poderlo sumar lo que hago es traslado el vector V, es decir, el punto inicial del vector V al punto final del vector U, o el punto inicial del vector U al punto final del vector V. Es decir, aquí volvemos a tener U y aquí volvemos a tener V. Vamos a ponerlo así, V y este U. Entonces se forma un paralelogramo, que es U más V. U más V sería el punto inicial de U y el punto final de V. Si nosotros observamos, es lo mismo sumar U más V que V más U. Por lo tanto, en ambos casos es la diagonal mayor del paralelogramo. ¿De acuerdo? Seguimos. Producto de un escalar real por un vector. Entonces, un escalar lo voy a llamar K. Por lo tanto, si U es el vector que tiene como componentes U sub X y U sub Y, y K es un número real, entonces multiplicar K por el vector U es lo mismo que multiplicar K por U sub X, U sub Y. Esta K multiplica cada uno, entonces tendremos que K multiplicado por U es K por la primera componente y K por la segunda componente. Por ejemplo, si el vector U es el vector 2, 3, entonces 2 por U sería 2 por 2, 3, es decir, 4, 6. 3 por U sería 3 por 2, 3, sería 3 por 2, 6, y 3 por 3, 9. Menos 2 por U sería menos 2 por 2, 3, es decir, menos 4 menos 6. Geométricamente, ¿qué es el producto de un escalar por un vector? Imaginémonos por un momento que ese es el vector U. Si yo lo multiplico por 2, lo que estoy haciendo es estirando el vector en la misma dirección y sentido hasta obtener uno el doble de largo. Si multiplico por 3, el triple de largo. Si teníamos el vector U en esta dirección y sentido y lo multiplico por menos 2, le estoy cambiando de sentido y estirándolo el doble de largo. Entonces, este K que multiplica el vector, lo que hace es estirarlo o encogerlo
Porque si k vale 1/2, estoy hallando un vector la mitad de largo. Si vale 1/3 de largo. Si lo multiplico por un número negativo, le estoy dando la vuelta. Es decir, esta combinación de k real por u vector es una goma que voy a estirar hacia un lado y hacia el otro el vector. A esta k, cuando esté junto al vector, lo voy a llamar parámetro. Parámetro. Entonces, de ahora en adelante, los números reales que multiplican a los vectores se llaman parámetros y cada vector tiene asociado un parámetro. Y ahora se lo voy a explicar por qué. Hasta aquí. Continúo. Vector opuesto tiene la misma dirección, el mismo módulo, o sea, la misma longitud, y sentido contrario u opuesto, sentido opuesto. Es decir, si yo tengo que U es U sub X, U sub Y, menos U es menos U sub X y menos U sub Y, y a este se le llama el vector opuesto al vector U. ¿Para qué me sirve el vector opuesto? Ahora vamos a hacer la resta de dos vectores. Explico. Si el vector U tenía componentes U sub X, U sub Y, y el vector V tenía componentes Vx y Vi, habíamos dicho que la suma era sumar las dos componentes primeras y las dos componentes segundas. Pues ahora la resta de U menos V sería restar. Bueno, vamos a escribirlo así. Es lo mismo que sumar con el opuesto. Con el opuesto. Es decir, U menos V es el U sub X menos el Vx y el U sub Y menos el Vi. Una resta en toda regla. ¿Vale? Pero estoy explicando de dónde viene, de dónde procede. Ojo, ojo. U menos V es distinto que V menos U. Geométricamente, ¿recordáis esto? Pues ahora, si acá estaba U y acá estaba V, entonces lo que vamos a hacer ahora es a V le cambio de signo. A V le cambio de signo porque es menos V. Es decir, en vez de ir para allá, ahora viene hacia acá. ¿Lo veis? U y esto es menos V. ¿De acuerdo? Bien. Si queréis, pongo aquí también U y este es menos V. U menos V. U menos V. ¿Vale? ¿Está claro o no? U acá y menos V. Si a esto le ponemos también la U, ya que es el menos V, entonces este estaría por acá, menos V, y aquí tendríamos el mismo U. U menos V. Entonces vendría a ser la diagonal pequeña del paralelogramo. U menos V. Si lo vemos aquí, ¿sí? U menos V estaría acá. Esta sería. La diagonal grande es U más V y la diagonal pequeña es U menos V.